Hola, ¿y por qué no hablar sobre temas que están en nuestra mente y son importantes para nosotros? ¿Y por qué no hablar abiertamente de aquello que no se discute? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast ¿Y por qué no? Somos Lea y Clau y pueden encontrarnos en Instagram como @y por qué no _sb. Este día vamos a hablar sobre ¿y por qué no poner límites? Eso está difícil, ¿verdad? Pero vamos a hablar de por qué no poner límites. Primero tenemos que conocer todos o definir qué son los límites. ¿Qué vamos a entender nosotros por poner un límite? Es un concepto bastante gráfico, ¿verdad? Porque yo me puedo imaginar qué significa poner límites y a veces es difícil definirlo. Quizás la forma más fácil en que podemos traer esa idea a nuestra mente es cuando voy en una carretera, en una calle y hay un límite, hay un letrero de hasta aquí. Entonces, por poner límites, eso, me estoy entendiendo, hasta aquí llegué, no puedo pasar más allá, ¿verdad? Sí. Esto va a definir tal vez hasta dónde llega una acción, hasta dónde llega una actitud, hasta dónde llega una situación. Entonces, eso es lo que vamos a referirnos en esta discusión. También tenemos que dejar claro desde el principio, quizás como algo que no siempre solemos pensar del establecimiento de límites, que el límite, lo más usual es pensar que me lo pone alguien más. Como el ejemplo de la carretera, es un rótulo que yo veo al final del camino. Pero aquí vamos a sentar en principio que establecer límites significa también ponerme límites a mí misma, a mí mismo, antes que a los demás. Y ya vamos a ir discutiendo a lo largo del desarrollo de este programa de qué significa ponerme límites a mí. Entonces ahí es importante porque a veces será la parte más difícil del establecimiento de límite. Resulta que no es al otro al que le estoy poniendo límites, sino que es conmigo. La autocensura, que es la parte más difícil. Interesante. Son diferentes escenarios en los que tenemos que poner límites o definir hasta dónde se debe de llegar. ¿A qué nos referimos? A que el escenario puede ser en mi trabajo, hasta dónde debo de poner un límite de cuáles son mis responsabilidades, mis obligaciones y cuál ya sobrepasa esa obligación, ese acuerdo que es previo a en la contratación cuando se define, pero que ya en la marcha pudo haberse extendido o dificultado. Ya sea en obligaciones o responsabilidades o en tiempo que yo debo de dedicar a mis funciones laborales. Otro escenario podría ser el ambiente familiar, ¿verdad? Que quizás es uno de los escenarios más escabrosos, para poder decir, aquí voy a poner un límite. Y puede ser también un escenario de las relaciones interpersonales, ya sea con amistades o relaciones de pareja. Eso podrían ser los escenarios a donde tenemos que trabajar en definir un límite. Yo creo que en esos escenarios una de las partes más difíciles del establecimiento del límite es la relación de poder que tenemos, como en el ejemplo que establecía de los jefes, la jefa, ¿verdad? O un lazo afectivo. Aquellas personas a las que queremos más o le tenemos más estima, nos es más difícil ponerles como límites. Que me siento con más compromiso. Sí, nos es más difícil ponerles límites. ¿Y qué tipos de límites podemos encontrar? Yo creo que en este sentido es importante establecer que hay límites emocionales y límites físicos. La parte del límite físico será un nivel más riguroso del establecimiento del límite. Siento que tu relación me hace daño, ¿verdad? Y establezco ese límite físico, no solo simbólico, sino real, de ya no quiero que me hables, ya no quiero verte, ¿verdad? Como a veces sucede en las relaciones de pareja, o la limitación quizás de algún límite emocional, ¿verdad? O el establecimiento de un límite emocional. Algunas veces, por ejemplo, podría ser el establecimiento de la ley del hielo
como una forma, si es sanamente aplicable, es un establecimiento Es una de un límite emocional, ¿verdad? Voy a quitarte el afecto por un momento. Si se hace de manera sana, ¿verdad? Si no es una manipulación o un chantaje, es una forma de establecer límites. O lo que estás diciendo, físicamente es como definir un espacio, que es mi espacio, mi lugar seguro también. Exacto. Hasta donde puedo, incluso el permiso de entrar a una habitación, es tu espacio, es tu lugar a donde tú puedes decir, no, en este momento no puedo atender o no puedo recibir a la persona que está queriendo entrar o traspasar ese espacio físico, sí, totalmente. ¿Qué pasa también si no ponemos límites? Tenemos que estar conscientes de que hay consecuencias si no estamos estableciendo hasta dónde vamos a llegar o puede llegarse. Lo primero que puede suceder es que van a comenzar a pasar abusos de terceras personas porque creen que tienen derecho a seguir exigiendo o recibiendo eso que hemos dicho o que hemos dado o entregado siempre. Entonces puede ser que al inicio nos lo hayan solicitado, pero después ya lo consideren como un derecho, y este abuso puede ser de un tercero, ya sea físico o emocional, ¿verdad? Y que en esa parte es importante establecer que esos abusos, a veces incluso de situaciones que damos por sentada, el entrar a un espacio físico, a veces creemos que los espacios o las habitaciones en una casa, como es mi casa y vivo, creo que tengo permiso de entrar a todos los espacios. Y a veces no, ¿verdad? Tengo que pedir permiso. Respetar la privacidad. Respetar la privacidad de la otra persona, ¿verdad? Y entonces, o cuando una persona establece este límite o no establece este límite, puede empezar a ver manipulaciones, ya sea económicas, emocionales, que también rayan en el abuso. Y eso es importante. Que viene a caer como en un chantaje. En un chantaje, y que entonces es importante establecer ese límite. ¿Cuál es la implicación o qué pasa? ¿Por qué debo poner límites? ¿O qué pasa si yo no pongo límites? También hay que tener claro que si yo no establezco este límite, podría estar anulando mi propia esencia o mi propio propósito. A veces nos privamos de perseguir, ya hemos hablado en capítulos anteriores de nuestros sueños, de nuestros propios proyectos, ¿verdad? Y a veces dejamos a un lado esos propios proyectos por complacer o por seguir o dar gusto, como diríamos en nuestra cultura. Prácticamente dejo de ser yo. Dejo de ser yo por dar gusto a otras personas. Y aquí hay de mucho la complacencia y la falta de poder decir no en algunas ocasiones, ¿verdad? O decir sí a casi todo lo que alguien me solicita. Entonces hay que tener claro a dónde empiezo a despersonalizarme, ¿verdad? O a dónde empiezo a perderme de mí misma o mí mismo para poder no establecerle los límites a alguien más o complacer a otra persona. Imagínense que cuando vamos perdiendo esa esencia, eso va a significar también un costo para nosotros. O sea, cualquier situación o cualquier relación en la que no hemos definido un límite va a tener o va a implicar costos para nosotros. Costos que bien pueden ser emocionales, económicos o físicos. Por ejemplo, en el caso que hablábamos, de no decir que no en el ambiente laboral y que siempre estoy en la disposición, por ejemplo, de quedarme en horas extraordinarias porque no tengo la seguridad o la capacidad de decir en ese momento no puedo porque están mis hijos esperándome, no puedo porque tengo clases en la universidad, no puedo quedarme por la razón que sea. Entonces puede ser que yo voy diciendo que sí, voy cediendo, pero a la larga, después de una semana de quedarme en extras tiempos, físicamente mi cuerpo va teniendo un desgaste que no voy a poder rendir lo mismo también. O sea, un desgaste físico que me puede incluso afectar la salud, por ejemplo. O también en la parte emocional, el estar diciendo sí a los demás implica necesariamente que estoy diciéndole no a alguien. A mí misma. A mí misma. Sí. Entonces me voy perdiendo en la esencia que tú mencionabas
y emocionalmente también va causando un malestar en mí. Totalmente. Un malestar de que eso es parte del costo que me va lidiando. Exacto. Y ahí es importante, como ya lo hemos mencionado al principio, una de las partes más difíciles de establecer el límite es a quiénes nos cuesta decirle que no. En las situaciones de trabajo, generalmente es a los jefes, ¿verdad? O a los pares con quien tenemos mayor cercanía y que tenemos alguna especie de vínculo emocional. Y en el hogar o en las relaciones interpersonales o a bien a nuestra pareja o a la mamá y al papá es a quienes más nos cuesta establecer límites. Y a veces pensaríamos que a mamá y a papá no le vamos a poner límites, ¿verdad? Si ya nos situamos en nuestras edades, ¿cómo lo hago? Como adulto, ¿cómo digo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le digo que no? Pero es importante también ese establecimiento de estos límites en estas figuras que son tan significativas y tan importantes para nosotras y nosotros. Siempre va a tener un costo al final. Pero ¿por qué es difícil establecer este límite? Porque a veces creemos o tenemos miedo a la repercusión que vamos a tener en el escenario del trabajo. Me van a echar, ¿verdad? ¿Yo cómo voy a decir que no? Yo estoy segura que más de alguna de nosotras hemos dicho en la entrevista de trabajo que estoy dispuesta a hacer horas extra. Yo leí en una oferta de trabajo que decía disponibilidad 24/7 y fines de semana. Entonces, y cualquiera de nosotras que quisiéramos aplicar a un trabajo, vamos a decir que sí al principio, ¿verdad? Si no estás en un trabajo que implique la atención a emergencias, pues probablemente habrá que establecer un límite. E incluso en esas condiciones, por los costos que podría tener a nivel físico o emocional o generar un desgaste, un burnout, por ejemplo, es necesario incluso en ese momento establecer esos límites. Pero es importante. ¿Cómo le voy a decir que no en este miedo a las repercusiones que vayamos a tener o a la reacción de la otra persona? ¿Cómo le voy a decir que no a mamá y a papá? Ahí viene el miedo también a la reacción de causar una decepción o tristeza en la otra persona, ¿verdad? Que no le voy a decir que no a mi familiar, a mamá, a papá, o a los hijos, o a algún familiar ante una necesidad que me esté exponiendo, porque se va a sentir mal si yo le digo que no. Se va a sentir mal si le digo, mira, no te puedo hacer este favor esta vez. O voy a entristecer a la persona a mi amigo o a mi amiga que me pidió que nos reunamos y le dije, no, fíjate que hoy no puedo o hoy no quiero realmente salir, y voy a pensar, ay, pero la voy a hacer sentir mal o la hice sentir mal al decirle que no. ¿Verdad? Estoy preocupada de que al final hay una culpa quedando en mí por cada vez que yo estoy diciéndole un no a alguien o definiendo hasta dónde puedo dar o entregar yo. Y eso es importante entonces establecer que debajo de estas dificultades que tenemos para el establecimiento de límites hay heridas en la infancia, ¿verdad? Miedo a que no me abandonen o heridas del abandono, miedo al chantaje y la manipulación. Yo creo que en esta vía la herida del abandono es una de las más difíciles, digamos, como de abordar, porque entonces estoy siendo complaciente. Exacto. Cada vez que mi pareja me solicita algo, por ejemplo, termino cediendo porque me va a dejar. O las líneas y formaciones de crianza influyen ahí, ¿verdad? De que si hemos sido creados en la manera de que siempre debemos de decir que sí. Acceder a ciertas. Usted no pregunte, no cuestione, sino que usted tiene que decir que sí y tiene que poner contenta a la otra persona. Y ahí es importante que mencionas el tema de la crianza, porque pareciera que el establecimiento de límites y las formas de crianza positivas hacia los niños y las niñas es una de las partes más desarrolladas y donde más información tenemos. Tenemos cómo decirle que no a mis hijos en tal actividad. Y con amor, respeto, ¿verdad? Sí, exacto. Sin hacerlo sentir mal, sin que el niño va a dañar su autoestima. Hay material. Hay material, pero de cómo establecer límites entre adultos es la parte más difícil y donde menos información
y donde mayor ejercicio tenemos que hacer para poder garantizar que se haga de la mejor manera, respetuosa, ¿verdad? Amable, sin dañar a los demás. Pareciera que estamos asumiendo de que por el hecho de ser adultos, cada quien sabe cómo comportarse y no va a ser necesario establecerlos. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que en todos estos ambientes familiares, de trabajo o de amistad, de pareja que hemos hablado, se vuelve siempre necesario que se definan esos límites, hasta dónde se puede llegar y qué es lo que no se puede traspasar. El costo de no poner un límite va a estar presente siempre en nuestra vida si no lo hacemos, y tarde o temprano pasa la factura. ¿Qué tipo de costos estamos hablando? Si yo pongo límites el día de hoy en una de estas relaciones, me puede implicar perder a personas, es decir, perder amistades, sí, perder quizás el visto bueno que tenía de mi jefe, ¿verdad? Dolió. O perder tal vez la relación que estaba teniendo con mi pareja. El hecho de que yo defina, que yo me siente a platicar, hasta acá podemos llegar, de esta manera no nos podemos tratar, o esto no es aceptable o tolerable para mí, puede implicar en algún momento que la otra persona no le guste, ¿verdad? Ese nuevo límite, esa nueva línea que se ha trazado, y decida irse. Entonces, ese puede ser uno de los costos que nos represente cuando estoy estableciendo el límite. Si alguien está acostumbrado a que yo siempre he dicho sí, 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 para cualquier solicitud, no sé, pongámoslo en el caso de una relación con una amistad, ¿verdad? Que aunque no querramos ir a tomarnos ese café o no querramos ir al cine, vaya, sí vamos, pues, vaya, sí vamos a ese paseo. Siempre decimos que sí para que no se sienta mal. Pero un día me puse a trabajar en todo esto, me empoderé y dije, no, ahora no. Entonces ese día la otra persona puede ser que se sienta mal y decida irse. Entonces tenemos que estar conscientes de que ese es uno de los costos que podríamos tener. Y que entonces hay que ponerlo de manera extrema, el corte de estos vínculos. Y una cosa importante que tenemos que decir es que el árbol familiar también se poda, ¿verdad? Porque hay algunas cosas no negociables en estas relaciones. El chiste que no me cae bien, ¿verdad? Que hacen en cada reunión familiar. Exacto. Y con el que yo ya no me siento bien. Que no es cómodo para mí. Las opiniones sobre el peso y el cuerpo, por ejemplo, que son algunos el de juzgamiento. El juzgamiento, algunas críticas, algunas cosas con las que ya no nos sentimos cómodos y cómodas y que resultan en cada una de las reuniones y que a veces, porque viene de un familiar muy querido, las acepto, pero en el momento en que yo establezco ese límite, ya no voy a caer bien. Y eso es importante que lo tengamos establecido, y a veces tenemos que tener, digamos, como en nuestra mente, que es una situación bastante cultural, ¿verdad? Creemos que nuestra sociedad salvadoreña tiene que aceptar y decir que sí a todo, y por ejemplo, no nos suena tan mal que una persona extranjera no diga que no. ¿Me podés prestar el lapicero? Y que alguien me diga que no. Parece natural. Parece natural. Como era un extranjero, puso sus límites y aunque no lo quiera, en el imaginario salvadoreño sería, pero si tenía la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no lo hizo? No somos tan simpáticos. No somos tan simpáticos, y la verdad es que la otra persona no tiene obligación de hacerlo, ¿verdad? Entonces, en esa vía, desde aquí podríamos caer mal, ¿verdad? Ya no es tan simpática, ya no es tan accesible. Entonces ahora, al establecer los límites, nos ganamos esa etiqueta, ¿verdad? Importantísimo. O sea, el establecimiento de límites va a tener esos costos, pero sin embargo tenemos que estar conscientes de ellos para poder, al momento de iniciar a definirlos, saber que esas situaciones se pueden presentar y saber cómo manejarlas. Saber que eso no me manipule y no me haga retroceder. Ahora, ¿cómo comienzo a poner o a definir el límite? ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo lo hago? La primer línea, digamos, que deberíamos de poder trazar, tendría que nacer o partir de conocernos a nosotros mismos.
Yo no puedo definir un límite hasta dónde puedo llegar y hasta dónde pueden o deben llegar terceros si yo no me conozco a mí misma y no sé hasta dónde estoy dispuesta a tolerar o a permitir, a ceder. Debo de conocer qué es lo que para mí es negociable, ¿verdad? Que hasta dónde puedo ceder y qué es no permisible. En qué no estoy dispuesta porque, como ya dijimos al inicio, me define. Es mi esencia. Entonces, ceder a eso sería perderme a mí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en conocernos a nosotros mismos. Y como decíamos al inicio, el límite comienza por nosotros. Una vez que me conozco, puedo definir mi propio límite y hasta dónde puedo llegar y hasta dónde debe de llegar un tercero. Y luego tiene que ver también con establecer qué suma y qué cosas no suman al alcance de mi propósito. Y aquí tiene que ver un tema de coherencia, ¿verdad? Porque sí, hay que autoconocernos y una parte del autoconocimiento implica saber cuál es esa esencia que me mueve, esos grandes proyectos, esos alcances. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Que yo quiero tener. Y si eso no me suma a mi proyecto y, por ejemplo, en el establecimiento de relaciones de pareja, yo he visto más en las relaciones modernas, ¿verdad? Que se dice terminamos y no por falta de amor, sino porque nuestros proyectos iban en un sentido opuesto y por amor te suelto, ¿verdad? Creo que es mucho más coherente que forzar, por ejemplo, una situación que de pronto muchas parejas no hablan en el noviazgo o en las etapas tempranas, si queremos o no queremos tener hijos e hijas. Y luego situaciones de dinero también, situaciones financieras, ¿verdad? A veces nos cuesta decir ¿y cuánto ganás, verdad? ¿Cómo administras el dinero? Y luego entonces resulta que fuiste a adquirir un crédito y me es difícil decirle a mi pareja yo no te acompaño y yo no me voy a hacer responsable de ese crédito, gracias, ¿verdad? No caminamos en la misma vía, pero no lo platicamos, no lo definimos. No lo definimos y eso entonces podría tener unas consecuencias bastante graves si no se abordan a tiempo. Entonces creo que es importante también definir en esos límites de hasta dónde puedo permitir o permitirme es aquello que no se riña con mi propósito. Excelente. Igual, a la hora de definir los límites tenemos que tomar en cuenta también que no lo vamos a fijar o a establecer de forma agresiva, sino que tenemos que ser asertivos a la hora de platicar. Yo no puedo llegar y venir e imponer nada más esa idea o ese punto de vista a la tercera persona a la que lo estoy fijando, sino que debo de ser asertivo, debo de explicar por qué estoy en el convencimiento de mi esencia, porque yo que me conozco creo que este es mi nivel de tolerancia o esto es negociable, no, y de forma asertiva comunicarlo, siempre desde el respeto, ¿verdad? Siempre desde la seguridad, que es lo que va a hacer que esa definición del límite tenga sentido, que no es algo que me lo invento, que lo estoy copiando de alguien más. Eso es importante, que los límites son personales. Lo que para mí puede ser tolerante, para otra persona puede ser que no. Entonces, los niveles de tolerancia de lo que es negociable o no es individual. Entonces, tengo que hacerlo desde la seguridad de que es un límite que para mí cuenta y hablarlo de forma clara y directa, porque no puedo pretender que el tercero respete mi límite si no le ha quedado claro que esa situación o esa acción o esa decisión no es compatible conmigo. Entonces, sí me tengo que asegurar de hacerlo de una forma asertiva, de una forma también que invite al otro a comprender, ¿verdad?, cuál es mi posición, y ya será el otro quien decida cómo va a actuar al respecto, si se queda, si no se queda, pero que sea de forma también segura y precisa. Y yo creo que una cosa precisa en el término del uso de la asertividad o los límites para el establecimiento de la asertividad, tiene que quedar claro que no hay manipulación, ¿verdad? Y que no hay culpa por otra parte,
¿verdad? Que no hay manipulación ni del tercero ni mía. Por ejemplo, yo decía al principio el establecimiento de la ley del hielo, lo llamamos así de manera muy violenta, muy popular también, o muy popular, pero eso puede ser una manipulación para sí, que la otra persona haga lo que yo quiero, ¿verdad? Y a veces utilizamos esos límites también como una manera de manipulación. Entonces la medida asertiva será el equilibrio de no utilizarlo como una manipulación, como un chantaje, o al momento en el que yo estoy estableciendo este límite, no debo de sentir culpa, ¿verdad? Porque si yo siento culpa, de fondo lo que hay o bien es la herida, ¿verdad? O alguna otra situación emocional que todavía no he resuelto, que vuelve atrás o corre riesgo en el establecimiento de estos límites. ¿Qué podemos concluir entonces con respecto a por qué no poner límites? Primero, es importante priorizarse a uno mismo. El establecer los límites nos vuelve una vez más a poner a nosotros no como el centro del universo, pero sí como parte del nivel de importancia que nos tenemos que dar como persona, como individuo. Primero a mí, definir qué es importante para mí, definir mi esencia, mi tolerancia y entonces poder establecer cómo van a ser esas relaciones hacia esas terceras partes con las que en los escenarios que hemos hablado. Tengo que estar consciente y ser con esa conciencia consistente en el límite que he fijado. No puedo decir, ahora establezco que no voy a tolerar cierta situación, pero mañana la permito. Porque entonces, primero, pierde credibilidad. Sí. Y también a la otra persona, o bien la voy a confundir, sí, bueno, y quiere esto o quiere esto otro. O bien, si estoy en una situación donde me están manipulando, donde me estaban chantajeando y yo no soy consistente con haber fijado el límite, entonces le estoy dando nuevamente el poder a la manipulación o al chantaje que venía de esa parte, ¿verdad? Entonces es importante que yo me conozca a mí misma y que sea consistente en el límite que he fijado, como un hábito, que no puede ser que con un día que lo hice, ¿verdad? Ya lo gané, ya se hizo un hábito en mí, sino que tengo que ser constante para poder desarrollar el hábito. Igual tengo que ser constante en esa decisión consistente, en esa decisión del límite que he establecido para que el otro lo tenga claro y sepa que es realmente algo que debe de respetarse. Y como en todo, el establecimiento del límite, y tal como mencionaba Claudia, significa, como muchos procesos de las habilidades blandas, el ejercicio, ejercitar estabilidad. Como cualquier cosa, a veces puede que la primera vez no me salga, se me despierte la culpa, establecí el límite y yo me sentí mal. Me sentí mal o retrocedí en mi decisión, ¿verdad? Hay que ser bastante benevolentes con nosotras y nosotros mismos al decir... Sobre todo si nunca hemos establecido límites y decir, bueno, hoy no me salió, ¿verdad? A la próxima lo voy a intentar. En la medida en la que ejercito estabilidad, es más probable que el establecimiento de estos límites vaya siendo más fácil para mí y vaya siendo más apegada a mi esencia. Y más claros. Más claros para las demás personas y que vaya siendo más efectivo, no desde el chantaje, no desde otro lugar, sino que sea en beneficio para todas las partes. Y aquí hay que mencionar como una regla de oro para la conclusión, para cerrar este episodio del podcast, es la regla de oro siempre será no hacerme daño a mí misma y a mí mismo y no hacerle daño a un tercero. Esa será siempre la regla de oro para el establecimiento del límite. Si alguien salió perjudicado en este establecimiento del límite a nivel emocional, por ejemplo, hemos dicho que podemos cortar las relaciones, pero eso no significa que voy a tener un abuso emocional de la otra persona. No es que nos convertamos nosotros en los agresores. No, vamos a establecer ese límite, no te puedo ver más porque me hace daño, y ahí acabó esa relación y estará bien, ¿verdad? Tal vez en una futura ocasión podemos abordar esta temática, podemos volver a hablar sobre ello sin hacer daño, pero en el momento no se puede.
entonces el límite será el establecimiento de esa no afectación ni a mí ni a los demás. Esa es nuestra regla de oro. Y bueno, les agradecemos encarecidamente, estamos muy contentas de tener un nuevo episodio para ustedes y agradecemos haberse quedado hasta el final de este episodio. No sin antes recordarles que se suscriban a nuestros canales en todas nuestras redes sociales y seguirnos, como ya habían mencionado, nuestro Instagram en @y-por-qué-no_sb y darles like y sus comentarios. Coméntenos y déjennos ahí por escrito en qué otras formas ha sido difícil para ustedes establecer límites o a quién nos cuesta ponerles límite. Esperamos sus comentarios y esperamos encontrarles en una nueva oportunidad en un próximo episodio. Que lo disfruten. Hasta la vista.